un poco, pero hay un recorte, hay un ajuste del gobierno, eso está claro, se ve y se visibiliza mucho en lo que es las políticas de ayuda social, pero también en ANSES. Hubo un recorte del 14,5% en el gasto de abril y muchas de esas acciones pasaron por las jubilaciones, las prestaciones sociales y energía. A ver, esto estuvo un poco solapado por el anuncio de aumentos y bonos que corresponden a este momento, pero lo cierto es que hubo ahí un recorte. Y en comunicación con nosotros, Florencia Marcarián, ella es abogada previsional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Florencia? Gracias por estar ahí. Facundo te saluda. Buen día. Muy buenos días, Facundo. Un placer estar con ustedes. Un gusto, gracias por estar ahí. Bueno, Florencia, esto es así, ¿no? ¿De qué manera, perdón, de qué manera impacta esto en las jubilaciones, este recorte? Bueno, la realidad es que impacta de una manera negativa, especialmente para aquellos que no perciben el bono, porque la idea de estos bonos, de estos refuerzos previsionales, es poder acompañar a los jubilados y a los pensionados frente a la inflación, ¿verdad? Para que ellos puedan hacer frente. Sí. Entonces, sí vemos que aquellos que cobran los bonos quizás logran empatar o estar cerquita de la inflación. Ahora, aquellos que cobran un poco más de 2 saberes mínimos, bueno, todo ese universo de jubilados y pensionados quedaron excluidos de cualquier tipo de bono, refuerzo, ayuda por parte de la ANSES. Entonces, son quizás quienes se ven más perjudicados y quienes van perdiendo más poder adquisitivo. Bien. Por otro lado, tenemos aquellos que cobran el bono, que tampoco es que alcance. O sea, si bien es una ayuda frente a la inflación, bueno, si tomamos en cuenta la canasta básica, para el jubilado no alcanza. En absoluto. Ahora, esto es cierto, ¿no? Es que estuvo solapado por el aumento que anunciaron la semana pasada Massa junto a Fernanda Raberta, ¿no? Sí, así es, el aumento del 21%, que eso sí rige para todos, jubilados y pensionados, cobren o no cobren el bono. Y también, bueno, se dio el anuncio de un bono que es escalonado. Sí. Es decir, de 15.000 ahora para junio, 17.000 para julio, 20.000 para julio, y tiene sentido porque ya se sabe, ¿no? Que bueno, que la inflación, con la inflación, tener un bono como antes, que era fijo, de 15.000 para quienes cobraban la mínima, 5.000 para quienes cobraban hasta 2 saberes mínimos, bueno, ahora en este trimestre que se viene, de junio a agosto, no logra hacer frente a esa inflación. De no hacerse este recorte, ¿cuánto estaría percibiendo un jubilado? ¿Cómo? De no percibir este recorte, digamos, ¿el jubilado estaría percibiendo un poco más? Es que el jubilado puede ser. Lo que pasa es que hay muchas cuestiones. También se ha mencionado últimamente el tema de la movilidad jubilatoria, de la fórmula. Sí. Y bueno, con el diario del lunes es más fácil juzgar estas cuestiones, pero sí, los jubilados podrían estar cobrando más, pero bueno, habría que pensar en hacer como una reforma un poquito más profunda, por ejemplo, que estos bonos integraran el haber jubilatorio, la base, para que cada vez que hay un aumento por movilidad, que sea trimestralmente, bueno, si esos bonos integran el haber, entonces el jubilado no tiene que estar dependiendo cada vez que hay aumento de estos bonos. Claro. Ahora, dijeron que estos bonos van a ser de forma permanente, ¿no? Y llegaron para quedarse, porque cada vez que se dan los aumentos, sin los bonos, el jubilado estaría cobrando menos de lo que viene cobrando. Claro. Ahora, sin ir más lejos, ahora el jubilado de la mínima
con los 58.665 más el bono de los 15 está arriba de los 73.000 pesos. Con el aumento en junio, o sea, sin tener en cuenta el medio aguinaldo y sin los bonos, estaría cobrando 70.000 pesos, claro. 70.900. Es decir, ni siquiera llega Una a miseria. esos 73. Claro, una miseria. Y es por esto que los bonos no forman parte del haber. No es remunerativo. No es remunerativo. Ahí está. Florencia Marcarián es abogada previsional, está en comunicación con nosotros. Florencia, con respecto a esto que se debatió en su momento, la decisión del gobierno, del Ministerio de Economía, de meter manos en el Fondo de Sustentabilidad, ¿eso en qué quedó al final? Bueno, eso estuvo muy en boga porque también estuvieron los expertos de la UBA tratando el tema y bueno, lo que se dijo en su momento era que eso no iba a afectar en realidad a los jubilados y pensionados porque ese fondo de garantía sí está establecido para que ante cualquier evento económico se pueda seguir haciendo frente a la cantidad de prestaciones, es decir, de jubilaciones y pensiones existentes hasta el momento, pero es un fondo que no se ha utilizado, o sea, no se ha tocado y que de todas maneras resguarda, bueno, esto, ¿no? De poder seguir haciendo frente si llegara a ocurrir alguna crisis económica. Bueno. Y que de todas maneras, bueno, llegado el momento, más allá de cambiar los bonos en pesos, la ANSES iba a seguir teniendo un porcentaje para disponer de ese dinero. Ok. No hay margen, ¿no?, para que esto vuelva a ocurrir, digamos, este tipo de recortes en jubilaciones de acuerdo a cómo viene el panorama de acá a fin de año. Esperemos que no se sigan haciendo más recortes con los jubilados y pensionados, claro, porque es uno de los sectores más vulnerables. La realidad es que algunos jubilados lo que manifiestan, lo difícil que es, sobre todo, por ejemplo, al momento de la medicación, que no todos pueden acceder a la medicación gratuita, o no todos se afiliaron al PAMI. Entonces, algunos jubilados, algunos pensionados, se ven ante esta cuestión de tener que elegir, quizás, por ejemplo, utilizar la medicación día por medio para poder llegar al otro mes y poder comprar la medicación. Entonces, cuando uno piensa en recortes a los jubilados, a los pensionados, hay que tener estas cuestiones también, ¿no?, en cuenta, que no solamente es como, bueno, no es que no llegan porque no pueden darse un gusto, porque no pueden salir, sino que no llegan en las cuestiones más básicas, ¿no?, como esto de la medicación, o por ejemplo con el tema de la vivienda para aquellas personas que están alquilando. Bien, bueno, Florencia, te agradecemos mucho estos minutos, muy amable como siempre. Muchas gracias, Facundo, que tenga muy buenos días. Que tenga buenos días, gracias. Ahí está, Florencia Marcarián, abogada previsional, compartiendo con nosotros este análisis sobre el fuerte recorte del 14,5% en el gasto de abril. La tijera pasó por las jubilaciones, las prestaciones sociales y energía. La caída de la recaudación le quitó recursos al gobierno y la inflación ayudó